Astrología, los nódulos lunares. Salimos buenos días. ¿Cómo les ha ido? Excelente. Excelente. Bueno, entonces estamos hablando me supongo que ya han ido completando su mapa, su carta astral, ¿cierto? Con el infortunio, con el punto de la fortuna. Con aquellos elementos que normalmente no trae la carta astral. Estos elementos son los que te van a dar pues un conocimiento de ti mismo más profundo. Recuerda que ya vimos los planetas, que son las energías, vimos los signos, que es la personalidad, y vimos las casas. Estamos en los puntos sensibles de la carta astral. Vimos la semana pasada lo que era el punto de la fortuna y el infortunio. Que la idea es que encuentren ahí esos puntos en usted. Y como no le entregan mucha información, la misma palabra dice punto de fortuna y punto de infortunio, aunque le entregamos algo pues de información de lo que significan los puntos. Vamos a entrar a los nódulos lunares. Los nódulos lunares. Bueno, los nódulos lunares son dos puntos sensibles en nuestra carta natal o carta de nacimiento. ¿Se alcanzan a ver ahí? Los nódulos lunares señalan aquellos puntos del firmamento donde la órbita de la Luna alrededor de la Tierra se intersecta con la órbita de la Tierra alrededor del Sol. ¿Lo entendemos? Sí. Miren. Esta es la órbita de la Tierra. Está el Sol y aquí esta es la órbita de la Tierra en torno al Sol. Y esta es la Luna girando en torno a la Tierra. Solo hay dos puntos. En tu día de nacimiento, sí, que estaba esa posición. Sí, y viene a ser los puntos en donde la órbita de la Luna se intersecta con la órbita del Sol. ¿La cogieron? Sí, sí. Pues eso como para tener el concepto de dónde sale. Porque igual uno pues calcula eso por internet y no le interesa saber eso, pero es bueno saber de dónde viene el asunto. Entonces, uno de los puntos
lado sur, vamos a suponer que es este, sería este, vamos a suponer que es el lado sureste. Su símbolo es, parece pues como el de Leo, sí, y se le conoce como el descendente. O la cola del dragón. Ellos lo veían como un dragón. Hablamos del dragón. Sí, y el otro lado que sería el norte. Sí. ¿Sí alcanza a ver allá? Sí, pero va a pasar mejor. Está muy oscuro. Sí. Y el otro lado, el norte, que sería el ascendente. Ojo, este ascendente no tiene nada que ver con el que venimos hablando, ¿correcto? Está hablando de las dos colas de los nodos lunares. Sí. Se le conoce como la cabeza del dragón. Y el símbolo es al contrario. Mírenlo, búsquenlo en su carta. En su carta solo va a aparecer uno. Solo debe aparecer el norte, la cabeza. No sacan sino uno. ¿Sí lo encontraron? En su carta. Yo tengo los dos. Le aparecen los dos. Normalmente no sale sino uno. Ah, bueno, mejor por ese lado. Y opuestos completamente, diametralmente opuestos. Todos están opuestos, sí, en oposición. Enseguida hablamos de eso. También entonces ya algunas cartas de esas. No, uno es el norte y el sur, estamos dando la cabeza y la cola. El norte es la cabeza, el sur es la cola. Normalmente, de hecho, las cartas antiguas no traen ninguno de los dos. Muchos de estos puntos que son sensibles. La astrología clásica no traía nada de los puntos sensibles, punto de la fortuna, el infortunio, Lilith. Nada de esto traía. Entonces después ya empezaron a llegar y solo ponían la cola, la cabeza, que es el norte. Sí. Pero si salen más completos, mejor. Por ejemplo, en el mío, Astroworld, no sé últimamente porque el mío lo saqué en 1998. No sale sino la cabeza. Sí. Entonces, en el 98 ya estaba carpinteando con estas cosas. 1998. Pronto algunos de ustedes le estaban dando tetero. Sí. No existía. No, en el 98 sí. Oigan, No se crea tan pollito. Estas son dos posiciones y se encuentran diametralmente opuestas. O sea, a 180 grados la una de la otra. ¿Qué quiere decir? Que si no le aparece sino una, usted calcula el otro. Bueno tenerlo ahí. Una de estas posiciones es el nodo lunar ascendente, también llamado nodo lunar norte o cabeza del dragón. Es importante porque cada una va a decir cosas diferentes. Mientras que la otra posición es el nodo lunar descendente, también llamado nodo lunar sur o cola del dragón. Como vimos ya, el nodo lunar norte
es el que aparecen las dos bolitas hacia abajo. Y el nódulo lunar sur, que es la cola, es la que aparecen las dos bolitas hacia arriba, para que lo identifiquen pues ahí. Ya si quieren saber los grados, no es sino que busquen en la otra página donde aparecen los datos, ahí le aparece, ¿sí?, dónde se encontraba. ¿Qué es importante que ubique? Casa y signo. Y claro que ya vienen los aspectos cómo se relacionan con ellos y también es importante. La astrología clásica normalmente omite los nódulos lunares porque a pesar de ser dos puntos sensibles, en cada carta natal no hay ningún cuerpo físico en ningún punto. Pues algunos que son más aquí no los tienen en cuenta. La ventaja de hoy en día con el internet y la tecnología es que, porque ha existido la astrología hindú, la astrología egipcia, la persa, la babilónica, es que ya todo eso lo integra. Pues vino la kármica, viene entonces la espiritual y todo eso, ya entonces ya usted consulta en internet y casi que le viene un compendio de todo. Sí, una síntesis muy pequeña, pero por eso es muy bueno que usted mismo lo trabaje, porque va a ver cosas, la idea es que vea cosas que nadie te va a decir en cuanto al conocimiento de sí mismo. En el sentido físico, estrictamente hablando, podríamos decir que los nódulos lunares no existen. Pero por el hecho de que no lo veamos físicamente no es decir que no existe. La electricidad usted no la ve físicamente, pero existe. El magnetismo, la gravedad, usted no las ve y por eso es como el que dice que tiene que ver las cosas afuera. Un pensamiento. ¿Quién niega el pensamiento? ¿Y quién lo ha mostrado? ¿Dónde lo han pesado? ¿Quién le ha tomado una fotografía? ¿Sí? Un sentimiento. Entonces, no porque no se vea físicamente no quiere decir que no existe. Aunque una putería la ve uno muy fácil. No, tampoco la ve, ve los efectos. Ve los efectos. Era un chiste, hombre, no lo entendí. En el sentido estrictamente hablando, podríamos decir que los nódulos... Sí. Que los nódulos lunares no existen. Sin embargo, los nodos de la luna tienen una historia astrológica larga y espléndida. Guillermo, perdón, página 216, acá, de este libro. ¿Qué pasa? Pues para los que lo quieran encontrar. Habla, préstame el libro. Yo... Sí, está muy bueno porque a la vez que están cada nódulo en una casa está en el signo. Y mamá como que sí se acordó cuando nací yo, pues, porque a mí sí me sale vaciado. O sea, estas cosas, yo no he encontrado ni una sola cosa que no sea... Sí. Sí, en mi caso pues no. Más bueno porque me reivindica todos mis pecaditos. Sí, sobre me lo todo. justifica tan sabroso. Sobre todo tus pecados. Me lo racionaliza, me lo justifica, una palmadita en la espalda. Bueno. Enseguida me lo prestas, que es que no encuentro el mail, necesitaba una consulta ahí. Listo. Los nódulos lunares están relacionados directamente con la astrología kármica. En ese es donde se basan para sacar la astrología kármica. Son el factor del karma. Por eso la astrología clásica, como no trabajaba los nódulos lunares, no trabaja el aspecto kármico. Y de hecho para la astrología kármica nosotros no tenemos vidas pasadas, pero no hay karma, ¿sí? En la astrología hindú estos dos nodos reciben el nombre de Rahu y Ketu.
¿Cuál es cuál? El primero es el... La cola. No, la cabeza. La cabeza es el norte, el que aparece... Ah, bueno, la verdad que ya aparecen todos. Y son considerados parte vital de cada carta natal, tan necesaria e influyente como la posición del sol. En la India, que sí, la reencarnación, sí, ellos lo llaman reencarnación, es una cuestión muy de la cultura. En las efemérides solo se da el nodo norte. ¿Qué son las efemérides? Lo que pasa es que eso ya normalmente se llama efemérides a lo que pasa en determinado momento. Por ejemplo, en bolivariano dice las efemérides del día, lo que pasó en esos días en otros años. Pero en la astrología, a los que nos tocó en la forma arcaica, cuando íbamos a calcular, que eso había que tirar pues usted matemática y hacer unos cálculos y todo eso, teníamos que ir a unos libros de astrología que al final habían unas tablas que entregaba la NASA, que eran las posiciones astrológicas. Imagínense coger la luna, en qué grado de qué constelación estaba, Marte, de qué grado, minutos y segundos de qué constelación, cada uno de esos. Y igual, entonces los nodos lunares, si no daban sino el norte, el nodo lunar está en tales grados, tales minutos y tales segundos de la constelación tal, sí, y así sucesivamente, todo, inclusive el punto de la fortuna. Entonces por eso era que la clásica no, o sea, la astrología, como no eran puntos físicos y eso lo entregaba la NASA, pues las posiciones, o sea, el que escribía el libro se tenía que tomar todas esas molestias para poder sacar, y uno cogía por año, fecha, día del año. ¿Te imaginas? Entonces unas tablas eran chiquiticas y unas cosas, uno cometía muchos errores calculándolo, porque para ver, ustedes compraron algunos la copia del libro grande, mire atrás y verá unas cositas que hay ahí, y ahí está, por día, por año de cada uno de estos. Entonces lógico, la NASA no iba a ver, si no existen los nodos lunares no los veía, porque no son puntos físicos. Como no existe el punto de la fortuna, no los veía. Lili no los ve, el sol negro no lo ve, ¿sí? Entonces el infortunio no lo ve, esas cosas no están pues ahí. Y ahora se calcula, pues los astrólogos lo han hecho de otra forma. En las efemérides solo se da el nodo norte, el grado y el signo en el cual se halla. El nodo sur se halla siempre en el signo y en el grado opuesto. Por ejemplo, el 5 de julio de 1968, el nodo norte es 14 grados de Aries. Era lo que entrega las efemérides. Pues no sacamos los minutos y los segundos. Y el nodo sur a los 14 grados de Libra, lado opuesto. Muy bien. La suma de nuestras experiencias pasadas está contenido en la cola, el nodo sur. La suma de nuestras experiencias pasadas. Ustedes tienen un libro que se llama el libro kármico, entonces ahí les aparece ya, te dice, nodo norte tal, nodo sur tal, entonces la suma de nuestras experiencias pasadas está contenido en el nodo sur, que es la cola. Que suele simbolizar
áreas que nos son familiares, que no queremos dejar por razones de comodidad. Eso viene de vidas pasadas y genera pues como lo cómodo. Entonces mire usted dónde tiene el lado sur y esa parte. Papel. Y puede ser, pero sí es por comodidad en cuanto. El nodo sur representa el camino de menor resistencia. ¿El nuevo sur? El nodo sur. O sea, la cola. Para los astrólogos antiguos, el nodo norte, la cabeza del dragón, era beneficioso y traía prosperidad y buena suerte. El norte. El norte, para los antiguos. Mientras que el nodo sur, la cola del dragón, era un punto de pérdida y adversidad. Y si es el punto kármico, lógico. Perdón, para los antiguos el nódulo norte. La cabeza del dragón era beneficioso y traía prosperidad y buena suerte. Y el sur era un punto de pérdida y de adversidad. Y adversidad. El nodo sur es nuestro talón de Aquiles. Este es el punto potencialmente más débil que tenemos. Lo curioso en mi caso, creo que en el de Cristian también sería bueno, es que lo tengo en la misma casa, el mismo signo donde tengo el infortunio. No sé si ustedes pues también. ¿Usted estuvo la semana pasada? La semana pasada hablamos del punto de la fortuna y del infortunio. Sí, señor. La crucecita aquella. Es el punto de la fortuna y a Lili en Acuario. Curiosamente, pues, o sea, ¿qué quiere decir? Que el infortunio siempre era el punto más adverso, más. Pues, y me lo ratifica también el nódulo lunar sur. Perdón, el nódulo, para los antiguos el nódulo norte pues era el otro, el nódulo sur. Lo que sigue el nódulo. Para los antiguos astrólogos, el nodo norte, la cabeza, era beneficioso y traía prosperidad y buena suerte. Mientras que el sur, la cola, era un punto de pérdida o adversidad. Eso es lo que usted tiene que ir mirando. ¿Dónde está el asunto con el infortunio, la fortuna? ¿Dónde está la adversidad, el karma? ¿Qué lo beneficia? Y comparen su vida. Para que no se quede solo en que usted va al libro kármico y leyó ahí pues y creyó lo que dice, sino que ya usted, como ya sabe la casa, qué área representa. Los planetas que están asociados, recuerde que ahí encuentra una tabla donde también está asociado el nodo norte que tiene los aspectos. Si son verdecitos o morados, son positivos, y si son rojos, cuadraturas y oposiciones, son negativos. Todo eso influye. Muy bien. Muchos astrólogos creen que los nódulos lunares tienen incluso más importancia que el resto de la carta astral. Y si usted va a ver qué es en los procesos de vidas pasadas, pienso que sí. Muchos astrólogos creen que los nódulos lunares
tienen incluso más importancia que el resto de la carta. Pero eso ha cogido mucha fuerza pues desde los 50 para acá, que empezó la tecnología. En la época antigua uno hacía una carta y con solo hacerlos, más no cogía muchas veces ni los últimos planetas, porque eso era todavía, estaba muy fresquito. Muchos astrólogos no había mucha información de eso. El nodo sur muestra siempre el camino de mínima resistencia, porque es lo que va por el karma y casi que en piloto automático. Y los hábitos de otras vidas, que deben ser superados o desechos. Como usted ya sabe lo de las casas, cada casa a qué se refiere, cuando encuentra el nodo sur y el nodo norte puede hacerle un estudio más allá de los libros del asunto, en su caso personal, para tratar de entenderse y comprenderse mejor. El de menor resistencia. Y los hábitos de otras vidas que deben ser superados y desechados. El nodo norte muestra la salida, el sendero de integración. A través de la cual puede haber la realización. Recuerda que esta realización es como persona, no es la realización íntima del ser, que es un trabajo consciente. ¿Cómo? De la personalidad. Sí, como la persona, hay mujeres, por ejemplo, que se sienten felices, o hombres con ser papás, y eso está bien. Otros se sentirían felices con ser abogados. Sí. El nódulo norte muestra la salida. A través de la cual puede haber realización. Como la luna rige el subconsciente, una de las cosas a nivel, porque por ejemplo por la astrología clásica no le interesa trabajar ni el subconsciente, ni el inconsciente, ni el supraconsciente, sí, pero ya como nosotros estamos haciendo el estudio no solo de la astrología radical, sino la kármica y la espiritual, entonces sí cubrimos todo, pero una de las cosas que representa la luna es el subconsciente. Como la luna rige el subconsciente, los nódulos lunares tienen gran influencia en lo relacionado con los patrones del subconsciente. Mire la relación. Y es en los patrones del subconsciente, a través de la luna, donde están nuestras creencias, la programación del pasado, donde tenemos que hacer la sanación. O sea que, por ejemplo, Guille, cuando cae un signo que tiene que estar relacionado con el alma, por ejemplo, cáncer, se puede hacer un trabajo especial con el consciente, el inconsciente. No, es que de todas maneras yo pienso que ya va en el proceso de crecimiento. Aunque no, Se refuerza, pues, ¿no? siempre toca hacerlo. Porque es que mire, ahí es donde la gente, cualquier persona que no le interese lo espiritual, ¿dónde tiene sus creencias, sus programaciones? ¿Dónde tiene que sanar su femenino, su masculino? ¿Dónde tiene que sanar sus creencias, sus ancestros? ¿Dónde? Inconsciente. Tema que trataremos profundamente en la segunda parte del seminario sobre salud financiera y libertad financiera. La primera parte es salud financiera, un taller de 4 conferencias, 4 vivencias. Sí. La primera es conocer cómo manejo lo que tengo, y la segunda es cómo empiezo a crear la realidad que quiero crear. Sí, pero lo que yo quería decir era que místicamente mover una energía y está la influencia de la luna, uno puede más que puede ser más fácil ese cambio.
no enciende. Sí, pero es verdad, pero todo el mundo, o sea, pues no es una tarea solo para un signo. Yo sí le entiendo, ¿qué quiere decir? Pero yo estoy hablando magísticamente. Igual, la magia la puede hacer uso. De hecho, hay gente que hace magia, hasta milagros. Por ejemplo, una persona no creyente, muy creyente, hace más magia que un intelectual o un erudito. Su misma ignorancia no le pone las barreras para penetrar a la mente subconsciente. Sí, y crea más magia. En ese taller precisamente es donde vamos a hablar cómo es lo que opera, las leyes que funcionan, todo ese tipo de cosas para poder crear la realidad que yo quiera. Pero para poder crear la realidad primero tengo que sanar los problemas de la energía, sanar el dinero, un montón de cosas que no tengo ni idea porque nunca me han dado educación financiera. Entonces de eso se trata. ¿En qué época empieza? De hoy en 8. Hoy en 8 la primera parte del primer taller. Guillermo, ¿por qué nosotros como cultura en Colombia nos es tan difícil manejar lo que tienen los demás? O sea, ¿por qué es a veces tan difícil eso de dejar que consigan o no consigan, que tengan o no tengan, que tenemos que tirar la casa por la ventana para demostrar que sí tenemos igual? Pero es cuestión de la ignorancia, hombre, y de la cultura. Culturalmente, como es un pueblo pobre, es un pueblo rico pero mentalmente pobre. Sí, porque dicen pues los europeos que nosotros somos pobres sentados en bancas de oro. Sí, y parte de lo que haremos en el taller, sí, es llegar a comprender primero cuál es la verdadera riqueza, la verdadera felicidad, la verdadera prosperidad. Porque si no sabes eso, ¿cómo vas a encontrar algo que no sabes? Correcto. Siempre vas a ser pobre. La gente no sabe que es rica. No sabe. Yo lo primero que le pregunto a cualquiera es, ¿usted por cuánto vende uno de sus riñones? Y se lo digo a un pobre. ¿Por cuánto vendería uno de sus riñones? Tiene 2, con uno funciona. Sí. Sí. ¿Por cuánto lo puede vender? Le digo que un multimillonario que le estén haciendo diálisis daría casi toda su fortuna por un riñón. Ay, Dios mío, la vida. No, dice que al quitarle uno acá le roban los 2. Ay, hombre. Ay, ya llegó. Daniel, con esa creencia. Faltaba el enfoque paramilitar. Salió tras atrás. Yo sé Con que esa creencia, Daniel, te va a pasar todo eso. yo sé que vas a votar por Petro. No, yo no voy a votar por nadie. Ese día vamos a estar comiendo en la casa y viendo televisión. Bueno, sigamos con lo que nos interesa, ¿correcto? Entonces, como eso hay muchas cosas, que es lo que tratamos. Porque se vuelve una morbosidad. ¿Eh? Que eso es la forma de nosotros pensar respecto al dinero, sobre todo el de los demás. Oye, pero es que eso es una patología porque no conocemos el poder que tenemos. Entonces, ¿qué hace? Es una necesidad profunda, la abundancia, la prosperidad, el éxito y la felicidad. Eso es una necesidad profunda en todo ser humano. Es el sueño del príncipe azul. No es así. Pero como nunca nos educaron y antes el sistema le interesa que no encontremos, sabe que eso está dentro, que afuera no depende. No te lo enseña y no solo no te lo enseña, sino que te enreda con el asunto. Entonces, pues que como es una necesidad profunda, vos empezás a buscarlo. Y cuando lo ves afuera, ¿qué te sale? Lo que tenés lo más inferior. El ego, el cuerpo del dolor, la envidia, todo ese tipo de cosas. Y te da dolor que ese sea tu hermano, tu compañero, ¿sí? ¿Sí? Pero eso es una enfermedad cultural del pueblo. Se cura con la ignorancia. Con la ignorancia se cura con el conocimiento. Y es parte del primer chakra donde estamos atascados. Sexo, dinero, relaciones, poder y fama. Aquí en estos 3 chakras estamos atascados. Por eso mi enfoque, lo diría en forma muy folclórica, mi evangelio, ustedes van a ver que estás aquí. Usted no me va a ver hablando para allá. De hecho, yo soy polo a tierra. Que la gente, ¿por qué? Porque fue donde yo tuve que ir a resolver mi asunto. Sí. Ya de ahí para arriba, no me preocupe que eso llega, que experiencias trascendentales, que milagros, todo eso llega, pero resuelva donde usted tiene el nudo. Y estos talleres y seminarios van enfocados allá. Entonces,
Y como les decía, esos son muy económicos porque 10 horas de trabajo, una conferencia, 8 horas de trabajo, una conferencia y un taller y una vivencia vale 10.000 pesos por hora. Entonces eso pues, ¿sabe que a 5.000 pesos? Sí. Entonces, la misma filosofía de la escuela. Porque también hemos oído decir el comentario de que no cobramos y que ya estamos cobrando. Porque pedimos 80.000 pesos por un taller de esa dimensión. Que no se consigue. Y que de conseguirse, se los garantizo que no los bajan de 300, 400.000 pesos. Ya hay gente que ha dicho que está caro. Me han dicho. ¿Sí? Me dijeron del de Reiki, que usted ve la información que entregaron. Ay, buenísimo. Me dijeron que por qué le había Excelente. subido 20.000 pesos. Excelente. Maravilloso eso. Sí. Pero bueno, no, eso. Eso es muy bueno también. Pero cada vez lo hago mejor. Lo mismo que voy a hacer, porque ya lo he dictado 3 veces. Y voy corrigiendo cosas de cómo las entregué. Porque yo cuando termina el taller yo empiezo a evaluar. Y por ejemplo, con ese de salud financiera, a pesar de que es muy importante, que sirve mucho, yo no he quedado 100% satisfecho. Y el Reiki 3, solo en este, quedé 100% satisfecho. Y como dice Guillermo, a ver si algún día aprendemos. Muy bien. Repito, como la luna rige el subconsciente, los nódulos lunares tienen gran influencia en lo relacionado con los patrones del subconsciente, donde tenemos que entrar a sanar la mayoría de todos nuestros problemas. El nodo sur se relaciona con las motivaciones subconscientes del pasado. Por eso es lo cómodo, porque va en piloto automático. Así sea de dolor y sufrimiento, la gente va ahí, sí. Y en la cola va para donde va la cabeza, ¿o no? Usted no ve que la cabeza para adelante y la cola va para atrás. Pues sí, está ahí, pero corre para el otro lado. No, ella va ahí, va cómoda, por eso es. El nodo norte representa nuestros patrones conscientes que hay que desarrollar, por eso se llama la cabeza. Donde vos decís, bueno, yo tengo que cambiar esta forma de pensar, sanar estas creencias. Sí. Perdón, no, lo norte. Representa nuevos patrones conscientes que hay que desarrollar. El nodo norte es el nuevo canal que hay que construir. El nuevo desafío y el punto de la realización espiritual. Punto de la fortuna, Lilith, la luna negra. Y el sol negro. El sol negro no lo van a encontrar por ningún lado. Hay un librito de Lilith, porque no lo va a encontrar en ninguna parte de la información. Los que quieran pues conocer pues como eso, no necesitan ni que lo fotocopien, se dan una pasadita por aquí el día que quieran y traen sus datos de Lilith, por ejemplo, cuando tengan sus aspectos, su casa, todas esas cosas. Lo que sí quiero que construyan, porque no le aparece en ninguna carta, es el sol negro. Pero ese está en la posición a Lilith. Está diametralmente opuesto a Lilith. Y los símbolos son... Usted sabe que la luna la encuentra así blanca, ¿cierto? Y Lilith la va a encontrar pero pintadita negra. Sí. Y el sol negro es, si el sol lo encuentra así, este lo va a pintar negrito. Todo negrito. Y Lili tiene una crucecita abajo, ¿no? Sí, algunos la pintan así. Pero por ejemplo en la mía no está así. Pero
no necesariamente pues. Yo encontré un libro de Lilith en astronet.cartanatal.net. Ah, bueno. Ahí hay como un glosario que de autores, que de libros y pues y ellos pues lo dejan descargar. Descargué la de Lilith, pueden buscar ahí que ahí está. Si lo descargaste me lo podrías enviar. Sería bueno tener. Listo, yo se lo traigo. Pero igual como le digo, bueno, no sabía que estaba ese recurso. Porque igual como le digo, no hay información. Usted en ninguno de estos libros va a encontrar la información de Lilith. Yo voy a entregar unas cosas generales y usted va a concluir, pero es bueno también que los expertos tengan la información para mirar su caso. O sea, porque usted va a mirar, así como ha hecho con los nódulos lunares, como ha hecho con el punto de la fortuna, como ha hecho con el punto del infortunio, igual va a hacer, y eso es para las cartas que usted está trabajando, colocar ¿qué? Lilith y el sol negro. El sol negro da diametralmente opuesto. Está todas las casas y... Lilith no es un planeta, ni como se ha creído el segundo satélite de la Luna, perdón, de la Tierra. Por ahí había un cuento en las tradiciones esotéricas que la Tierra no sé qué tanto, porque cada día sacan más cosas. Sí, se hablaba pues en las tradiciones que la Tierra tenía 2 lunas, que la segunda luna era una más pequeña que estaba más retirada y se llamaba Lilith, ¿sí? Entonces no sé, la verdad es que ya hay tanta cosa, ya hay toda una teoría de que esta misma luna es una nave metálica como, sí, donde los extraterrestres nos vigilan y hay para todas las teorías hay todos los argumentos del mundo, sí. Pues está muy buena porque es que estaría muy cerquita. Hay muchos libros esperando de eso. Sí. Por eso le digo, ya hay tanta información que llega a la desinformación. Sí. No está representado por un cuerpo celeste. Se trata de un punto sensible importante que está en relación directa con la marcha de la luna y se puede identificar mediante determinados cálculos. Es lo que ya estamos hablando, igual que lo otro. O sea, así como, por ejemplo, el punto de la fortuna, se cogen varios puntos, se hace un cálculo y se encuentra. El punto del infortunio, lo mismo. Entonces aquí pasa lo mismo con... No interesa la verdad, pues, como esos cálculos. Lo importante es que ya cualquier cálculo, cualquier programa te saca ya Lilith si querés. Entonces, pero sepamos que eso lo hacen es con unos cálculos como se hacía el punto de la fortuna, como se hace el infortunio. Y entonces acá todos los montón de voleo, ¿no? No te digo que uno se gastaba para uno porque eso le apasionaba. Pero yo hice 2 ahijados, mi ex, la mía. Hice como, uno no se lo hacía y no como a las personas como más cercanas a uno, porque es que, claro que Jaime sí ha sido, pues, él siempre la ha hecho y él tiene una, digamos, más rapidez mental que yo en ese sentido. Jaime lo que es para memoria fotográfica, para recordar cosas, ¿sí? Yo no tengo esa fortaleza que él tiene, los números, ¿sí? Entonces a él de pronto le queda más fácil. Para mí, te digo que sí me quedaba, pero aún así me gastaba más de un mes haciendo una. Los cálculos para después empezar con la interpretación. Y cuando la hacíamos, ya uno cogía las interpretaciones, ahí más lo que sentía, y yo que soy bien tierra, no tan volado, pues me daba mucha dificultad. Sin embargo, yo grababa un cassette por lado y lado de información para la persona, y eso apenas quedaba un pedacito. Pero eso no lo hacía uno por negocio, pues yo no. Claro que yo tenía mi buen trabajo y todo, entonces todo eso influye, seguro que si estuviera desempleado me hubiera tocado hacerlo. Sí. Lilith también recibe el nombre de luna negra y ese es el símbolo que la representa. Ya lo vi. Como le digo, Carlos, no necesariamente tiene que aparecer la cruz abajo, pero puede aparecer. Por eso, pero entonces, ¿qué relevancia o qué significado tiene? ¿Cómo? ¿Qué relevancia o qué significado tiene que esté abajito la cruz?
cuando la tiene. Mira que la cruz siempre ha sido símbolo de dolor, de muerte. Nosotros ya sabemos que la cruz es símbolo de redención, porque conocemos que es la unión de la integración de lo positivo con lo negativo, el vivir el ahora. Eso lo sabemos ya nosotros en la cruz. Pero la cruz ¿ha sido símbolo de qué? Tortura. De dolor, de sufrimiento, de martirio. Entonces, y como la luna negra tiene que ver con, enseguida vamos a ver, con unos problemas reprimidos, entonces implica eso. Está Freud por ahí metido, ¿no? No, Freud no. Freud no es un psicólogo que tengamos, un psiquiatra que nos interese a nosotros. No, él es muy de la comunidad científica y era muy... De hecho, porque entró en una oposición con Jung. El que sí es, el que fue rechazado. Siempre el que es rechazado es el que es. Sí, Jung fue tachado, tildado, rechazado de la comunidad científica. Y ese era el gnóstico, era el esoterista, era el que conocía. De hecho, cuentan que, dicen que Jung fue discípulo de Freud, pero no fue tal. Sí, él sí recibió algún conocimiento y todo, pero antes chocaron mucho, porque eran dos visiones, una clásica total del sistema y la otra era gnóstica. Muy bien. La luna negra, esta denominación, da una idea significativa en el horóscopo. O sea, solo decir luna negra ya nos indica más o menos de qué trata. Sí. ¿Qué es la luna? ¿Qué mueve la luna? Subconsciente, las emociones, las aguas. ¿Y cielo negro, de qué se trata? Es más, si se llama Lilith, ¿qué es Lilith? Enseguida vamos a hablar de eso. El mito de Lilith. Entonces todo eso nos va a mostrar que es lo que nadie quiere cuando quieres que llegar al cielo pues por el camino solo del amor, de solo piquitos y abracitos, sí, sin tener que ir a limpiar lo sucio que tienen, sí. No, es que hay mucha gente que anda por el camino espiritual, supuestamente con buena intención, y todo blanquito, como en la yoga clásica, sí. Solo blanquito, es más, no le digo que hay un instructor de esta escuela que fue a una entrevista para una escuela así, apenas lo vieron de negro y no lo vincularon, porque tienen la idea que solo lo bueno, solo amor, ternura, sí. Los que le hemos metido el asunto por conocer la filosofía somos nosotros. La sola palabra, la primera escuela de yoga, la primera se llama Hatha Yoga. ¿Y qué es la Hatha Yoga? Un equilibrio entre lo negro y lo blanco. Sí. Sol y luna. Sol y luna, bueno y malo, es lo que, pero ni siquiera saben eso. Entonces nosotros sí nos vamos de lleno con esto. Se refiere al lado oscuro y desconocido de la naturaleza femenina. Yo iría un poquito más allá, porque eso es lo que dice la astrología. Yo iría a lo que dice el ocultismo. ¿Qué dice el ocultismo? Es un trabajo con la naturaleza oscura de la luna. ¿Y qué todo lo que tenemos oscuro, oculto y reprimido en nuestro subconsciente? Se pueden entrar los traumas de la niñez, no. De vidas pasadas, de la niñez, todo eso va junto ahí. Que no solo es fuente de vida, sino también de muerte, dolor y desgracia. Estamos hablando de Lilith. Y hablamos de la naturaleza femenina. La naturaleza femenina da la luz, da la vida, ¿sí o no? Pero también a quienes se han considerado las brujas más terribles y poderosas. Por eso que no dejan que uno sea presidente aquí. Porque saben lo que les espera. Todo va a cambiar. Claro que muchas mujeres, muchas corrupción ha sido. Yo también creía que no, apenas la mujer se monte esa es. Y cuántas las políticas, cuántas mujeres se han sido contaminadas por eso. La mujer está más cerca del corazón, pero cuando la mujer se corrompe se vuelve peor que el hombre. Entonces, Y cuando la mujer está en la tierra,
Por eso le digo, pero es porque todavía no ha sacado. Lo que necesitamos sacar es que lo primero que sale es lo oscuro. Usted va a lavar, yo siempre digo, usted va a lavar algo, va a lavar una casa que lleva 20 años sin arreglar y empieza a echar agua, ¿qué sale? Mugre el que usted quiera. Lo primero que, en un cambio, lo primero que va a salir, entonces lógico, las mujeres que van a salir están sacando lo más oscuro, y más que la mujer está resentida, eso está en el inconsciente colectivo. Guille, ¿sabes algo? Todas las clases que yo vi de yoga, donde sea que las de, son puras mujeres. Por eso. No así no mujeres. Es que la mujer es la que va a hacer el cambio, es la que tiene que hacer el cambio. El hombre no es el constructor, el hombre es destructor. Usted va a sembrar, usted va a construir. ¿Qué es lo primero? Manda primero al albañil, al que rompe, al que destruye. ¿Han visto los albañiles? Son hasta muy felices a toda hora. Y lo único que consiguen es para beber y mujeres. Sí. Pero usted los ve contentos, alegres, usted a toda hora es mamando gallos, riéndose en sí. Sí, siempre. Usted los va a ver. ¿Y qué son los que traen? La obra negra. Y lo primero que hay que hacer es destruir. El hombre hace eso, la mujer le toca lo otro. Sí. Entonces no es que sea malo, es la tarea del uno, es la tarea del otro. Sí, la mujer es la que tiene que reconstruir esto. Entonces, ahora se están montando las que no son. Tenemos que cambiar la forma de pensar cada vez más que vamos a cambiar los gobiernos que nos van a gobernar, porque eso afuera es un resultado de, sí, yo ya dentro de mí estoy sanando eso, pues adentro va a aparecer los que son, pero necesitan la contribución de nosotros. Si usted no vota, es tan cómplice de la corrupción, sí, como el que votó por ellos. ¿Por qué? Porque al no votar permite que ellos se monten fácil. Ya eso lo hemos explicado muchas veces. Sí. La única alternativa que tiene ahora el pueblo es el voto en blanco. Se sabe que en la maquinaria que hay, por ahí las 3 primeras esferas como mínimo son corruptas. Sí. El único grito que usted puede, lo único que usted puede hacer, porque no le suban impuestos, porque no le reformen cosas, porque no le roben las cosas, por eso es votar en blanco. Pero si está ahí que es que Uribe se ha salvado al mundo, que qué tal si se monta Chimochenko, entonces que voy a montar por Uribe, no he oído decir esas cosas. Sí, todo ese tipo de cosas, si me monto con eso, sigue perdiendo el pueblo. Necesitamos tomar conciencia. Cuando el 50% de las elecciones sea por el pueblo, por el blanco, se saca a todos. Pero si son 3 esferas, ¿cuántas veces hay que hacer el voto? Las que sean necesarias. Pero si no tomas conciencia de eso, vas a perder el año. Sí, lo tenemos que hacer nosotros. Mira que yo no le estoy diciendo por quién va a votar. Lo que le estoy diciendo es tome conciencia del asunto. Porque es lo único que podemos. En la astrología babilónica y asiria, Lili jugó un papel importante, el cual fue redescubierta en la década de los 60 y los 70, cuando las mujeres empezaron a luchar por su liberación. Donde surge la liberación femenina, todos los movimientos. Cuando la mujer empezó a luchar por su liberación. Para entender a Lilith hay que entender el mito de Lilith. Para poder entender el significado en el horóscopo. Les voy a narrar una síntesis del mito de Lilith, para que, bueno, que no lo copien porque es que eso es largo y todo eso, y si no, ustedes lo pueden consultar, pues, el mito de Lilith para entender el asunto. ¿Qué pasó con Lilith? Porque le digo que la gente casi no. ¿Qué son los mitos? Realidades de otro nivel, que viven existiendo en todo momento, sobre todo a nivel psicológico.
El centauro es un mito. Usted no lo ve físicamente, pero es el hombre que es mitad bestia. Hay hombres mitad bestia. Y los mitos de aquí, con la madre monte y eso también. Muchos nacen de miedos, creencias, pero yo la verdad es que eso sí no los he trabajado, pues como el cura sin cabeza, la pata. Yo pienso que hay unas como por ejemplo la madre monte, sí. Pues hay unas que nacen pues de... La patazona. Pero le digo, hay unas que sí nacen como que tiene su cuento, pero la mayoría han surgido de miedos, creencias y cosas que hay más. Hablo de los mitos ancestrales, pues la base de las religiones, los mitos griegos, hindúes, egipcios, sobre todo eso. Este es un mito hebreo. Hay una definición de mito, dice que el mito es algo que nunca ha sucedido, pero siempre está sucediendo. Sí. Porque son realidades del nivel arquetípico. El centauro, el mejor ejemplo. El centauro. Hay hombres mitad hombre, mitad bestia. Yo diría que son todos bestias. No todos, sino que hay hombres que son todo bestia. Estamos hablando en el mejor de los casos. Eso es una realidad existente, pero no la ve físicamente. Y así podemos hablar de todos los mitos. Hablo de estos mitos ancestrales. El nombre de Lilith es de origen hebraico, de la cultura hebrea. Luego su mito es ahí. El mito de Lilith dice: Lilith fue la primera mujer de Adán. Lilith rechazó obedecer a la fuente creadora, aprovechando el libre albedrío, y huyó del paraíso porque no quiso someterse a él por ser mujer. Se dedicó a una vida libidinosa de placer. Pero ¿con quién si no había? ¿Con quién si no Adán? ¿Verdad? Y esa no era esa. Eran dos. Déjeme termino el mito y hablamos. Sí. ¿Con quién se daba placer si no había mandado? Déjeme, yo termino y hablamos, sí. Era metro transatlántico. Se dedicó a una vida libidinosa de placer y materialidad. Vivió con demonios cerca del Mar Rojo, donde dio a luz a numerosos hijos. Cuando fue encontrada por los ángeles enviados por Dios, estos le pidieron volver con Adán, pero Lilith se negó. Como castigo, cada día morían 100 de sus hijos, enloquecida de la putería. Sí, está bueno. Lili empezó a matar también. Sí. Ah, entonces te acuerdo, si tienen una... Sus víctimas eran mujeres en periodo de lactancia, recién nacidos y hombres a los que mataba después de seducirlos. Se dice que más tarde apareció en el paraíso en forma de serpiente para dar a Eva la manzana del árbol del conocimiento. De hecho, primero fue la primera mujer. Como no le paró bolas, pues para entonces ella se voló, entonces le dieron otra mujer a Adán. Mire que la iglesia solo nos muestra un aspecto. La iglesia siempre ha cogido el pedacito que le gusta, porque ¿de dónde sacó? Del Pentateuco, de la misma cultura hebrea, sacó la iglesia sus mitos. Le metió a la gente solo a Eva, no le contó lo otro. Eva sí se sometió. Pero entonces mire que ahí hay que mirar varias cosas. Esa es la negra historia de Lilith. Sí, mire de qué se trata la feminidad reprimida. Estamos hablando de un Dios que coge a la mujer y se tiene que someter al hombre. Sí, eso, cultura hebrea típica, masculina. Sí, todo eso viene desde ahí, pero viene desde el mito. Sí, eso generó ¿en qué? En la mujer, o sea, el sometimiento generó en la mujer esa negación de su feminidad. Sí, se dedicó a vivir no a los patrones del Dios que nos dice el mito.
No estamos diciendo que lo del mito es verdad, lo que estamos diciendo es que eso siempre ha sido acomodado, pero es interesante que hay muchas enseñanzas a nivel arquetípica, correcto. Esto lo debemos conocer, la historia de Lilith, para entender a qué se refiere astrológicamente. No vamos a hacer un estudio mítico de Lilith, eso no lo vamos a hacer, eso queda ahí. Lo que necesitamos es entender por qué Lilith representa la feminidad reprimida, lo negado. Pues yo veo cosas ahí muy interesantes que ver pues como con Lilith, pero es bueno conocer el mito. Queda más o menos clara la historia y el cuento de eso. Sí. Mire que usted no sabía que existía Lilith, que antes de Eva hubo otra mujer. Ahora eso es mito. En la historia es otro, lo mismo que plantean, pero ¿cómo así que era otra mentira de la iglesia? Otra mentira, sí, porque entonces ¿con quién se casó los hijos de Eva? Sí, entonces eso es un montón de cosas que quieren conocer un poquito más de la historia real que viene de donde sacaron la Biblia y todo eso. Ahí hay 11 libros de Sitchin Sachari. Él conocía el sumerio antiguo y él leyó de los textos como el libro de la creación. Lo que hay en el Pentateuco, ¿saben qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia que supuestamente los escribió Moisés. Sí. Como muchas mentiras, sí. Los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, bueno, no recuerdo, Números y Deuteronomio. Eso es una síntesis pequeñita y acomodada de la Iglesia Católica para manipular los pueblos de antiguos libros como el libro de la creación, entonces, nada más la creación del planeta, del sistema solar, es todo un libro grandísimo. Eso está en lenguaje cuneiforme, en piedras, en muchas bibliotecas, museos del mundo. Sí, y eso todo está. Este man cogió, hizo un estudio, muestra las fotografías, dice. Es más, para poder entrar a ver es porque iba a los museos. Él lo narra y tiene uno donde habla todo eso. Eso lo mantenían, no en la parte visible de donde va la gente. Por allá en unos sótanos no era posible. Y cuenta travesías que tuvo que hacer, sobornar, pagarle a gente y cómo meterse a la fuerza para poder coger esas cosas que estaban por allá escondidas, guardadas. ¿Qué diremos lo que tiene el Vaticano? Que si ustedes ven las temporadas de Da Vinci, ¿cómo es que se llama? Los pecados de Da Vinci, que se quedó como en la 4ª temporada. Ya por allá en uno de ellos, eso debe estar por internet, cuando él se mete al Vaticano, que se mete por un sótano y rompe, cuando él está ahí, Sisto VI, creo que era el Papa, le dice, lo quiere convencer que trabaje con él, pues, o sea, que sea aliado, cómplice de él, sí. Y ahí muestran, me llamó la atención porque pues eso en la película pasa desapercibido, sí. Pero muestran donde él ahí hablan de unos hallazgos que tienen unos museos ahí en el Vaticano, porque él se metió por el sótano. Y él habla ahí de los Anunnakis. Y le dice, no, la gente no puede conocer estas cosas. Por eso tira al traste todo ese cuento y esa parafernalia que ellos montaron. Sí. Entonces me parece interesante que en libros vayan sacando, o películas vayan sacando este tipo de cosas. Sí. En ese libro, eso es como curiosamente lo dejaron como en la 3ª o 4ª temporada y quedó faltando ahí. Sí, lo van mutilando, pero es interesante conocer pues todo eso, si queremos despertar. Yo sé que hay gente que se siente, pues los que llegan aquí no, pero yo voy por gimnasios, yo sí, hay gente que hasta me ha braviado, pero si me dan oportunidad, yo no necesito eso, si mañana me dicen que no doy, pero ahí les tiro el fogonazo para que la gente despierte. Cristian sabe que hablo fuertecito. No, vaya con el miércoles de ceniza. Cuando les cogí el miércoles de ceniza en yoga. Se lo volvió ceniza. Eso hay gente que queda pataleando. Ese mismo día una señora ahí me cogió y se quedó y no volvió a mi clase. La veo en la clase de él, en la mía. No va a mi clase. No va la mía, va la de él. Pero de 10 o de 20 salió uno así.
No, por lo general la mayoría, profe, qué clase, qué bueno, porque los cuestiono. Y aún gente con la frente sucia, porque yo les digo, el que se hace ensucia y les hablé de No, todo le eso. cierran eso los chakras al hacerle eso. No, es que mire, ¿qué sabe la gente del miércoles de ceniza? No sabe nada, les voy a decir solo una cosa. Cuaresma, empieza la cuaresma. Terminaron los carnavales, el trabajo con el diablo que debió haber hecho. Empieza la cuaresma. ¿Y cómo empieza? A hacer la cruz aquí, con ceniza. ¿Qué es hacer la cruz ahí? Ya sabemos qué es la cruz nosotros. ¿Qué es la cruz? Es el equilibrio de la polaridad. Es vivir el ahora. ¿Dónde? Aquí, en la mente. ¿Y con qué? La ceniza es mugre. Es el trabajo con la naturaleza oscura. Para poder llegar a Semana Santa a vivir los procesos del Cristo. Más claro no canta un gallo. Sí. Entonces, pues, porque eso es yoga, es de la yoga más elevada. El yogi más elevado de India es Buda. ¿Quién niega eso? El yoga más conocido es Buda. Y es el que iluminó la mente. Y el yoga más grande de todos es Cristo, que además de iluminar la mente, iluminó el corazón. Miren el corazón de Jesús. Iluminado aquí, iluminado acá. El yogi más grande. Sí. Entonces, todo eso. Si bien él no montó miércoles de ceniza, ni cuaresma, ni nada de esas cosas, lo montó la iglesia. En el inconsciente colectivo eso tiene su información, pero no cuenta sino el pedacito. ¿Por qué terminan los carnavales? En 120 ciudades del mundo y carnavales en esos días. No lo cuenta, y son las fiestas del diablo. Y usted tiene que vivirla porque tiene que encargarse con el diablo que lleva adentro. Termina eso, alimenta su carne, nutre su carne, porque para eso va el carnaval. A darle valor a la carne. Y empieza el proceso de purificación. ¿Y cómo empieza? Con esto que se lo acabé de explicar. Vivir en el ahora, purificar la mente, integrar la polaridad, trabajar su naturaleza oscura que es la ceniza. ¿Y qué empieza ahí? Vigilia. ¿Qué es vigilia? No es comer pescado y no carne. Vigilancia, vigilante, como el guerrero en época de guerra. 40 días que se refiere a la materia. Más claro no canta. ¿Cuándo nos explicaron eso? Ensuciáselo, como yo le decía en la clase. Ensuciáselo en la frente 80 años, no le sirve para nada. Sí. Sí, claro, es que esa señora era la que más tenía la cruz aquí grande. Y está al ladito. Y la tenía al ladito de la. Pero es una fan, esa no, ni oía lo que le decía. Una Sí. fastidiosa. ¿Cómo? Una fastidiosa. No, pues, no, en eso se convierte. No le digo que me ha quitado el puesto. Se me pone ahí. Y teniendo un salón en estos días, le dije, vete en esto del salón. Y es ahí que no me dejaba ver a los demás. Sí, y cogió me paré a poner la música y cogió le dije, mira el salón. Pero bueno, de eso se trata. Bueno, seguiremos tratando la luna negra. Sí. Bueno, hay una cosita que quería tocarles, pues ustedes saben que nosotros los precios que hacemos son simbólicos para pagar esto aquí y a veces nos toca hacer aporte. Desde el año pasado algunas personas me ofrecieron, porque queremos pintar esto. El dueño me da la pintura, pero no me da la mano de obra. Estuve hablando con 2 personas y me hablan de 600,000 pesos por semana. Yo no conozco de eso, pero sí. Yo sí conozco un poquito de eso, pero ¿Y qué? ¿Cómo es? ¿Cuánto? 600 por semana, que está como alto. Yo no sé, yo no conozco. Equivale más o menos como a 100,000 pesos, pues por. Sí. No. Lo que yo no tengo con qué pagar. Yo escasamente recojo aquí para los arriendos. Lo que pasa es que algunos me ofrecieron. Me ofrecieron un día, 2 días. Por eso, ustedes 2 ya me habían dicho. Entonces me gustaría que los que quieran colaborar, vamos a ver, por lo menos pintar este salón. Ojalá fuera toda la casa, pues es muy grande la casa. Por lo menos este salón y el otro donde damos las clases, sí. Entonces, dependiendo de las contribuciones que hayan, pues para poder, sería ya pues como para... ¿Y a usted le parece que yo traiga al señor que nos trabaja a nosotros pues en las construcciones que hemos tenido? Sí, que nos pida que me haga una cotización cotización. para lo que usted quiere puntualmente, esta parte, lo que le pasa. No, todo, pues, primero todo, y ya de ahí veremos que... Porque mire que todo, pues, y eso que por aquí medio se ve, pero por ejemplo el baño,
se están desmoronando cosas y las cosas hay que hacerle mantenimiento pues No, y como para- él hace todos sus arreglitos que yo he hablado con él para que Por pueda eso. arreglar sus baños. que nos dé la- y los que estén interesados ya personalmente nos comentan a ver cómo nos, para ver cómo podemos. Es que no están tan mal estado, las meras, lo que hay que hacer, digamos, de estos cositos, eso se hace con el resane plástico que hay ahora. El estuco y Por eso, pero hay que sacar tiempo y o plata. para Eso, uy, eso lo hago yo con dos ojos, dos de mis tres ojos. Lo que pasa es que, Carlos, cuando usted empieza con esto que apenas vio, cuando usted empieza a tocar, entonces salen los yaquis. ¿Sí me entiende? Que tocó allá y se desmoronó un pedazo. Sí, empieza un montón de cosas. Yo tengo estuco por si quieren. Les puedo prestar material. Yo tengo unos cosas en la casa que no utilizo. Por eso le digo. La idea es que, mira, si usted mira detalladamente, uno aquí porque se hace el bobo, el mugre y todas las cosas. Entonces, que quiera aportar material, un día de trabajo, Nos dice, sí, que quiere aportar un día de trabajo, pero no puede venir, lo hacen, listo. Vemos a ver cómo organizamos, a ver qué podemos hacer. pero No es caro para el que lo tiene. No, pero en cuanto al mercado, me parece que no es caro porque quien me lo hizo, la última cotización fue un familiar, pero de todas maneras necesito saber porque yo eso sí no conozco ¿a casi. usted le parece que traiga al señor para que le eche una mirada y cotice? Y usted me quedó de arreglarme para cambiar de una vez que cambie, que eso ahí se ve muy feo. Y que nos haga una cotización, miramos a ver qué nos sale más barato. Voy a hablar Sí. con él mañana. El asunto es programar